Hola a todos, mi nombre es Sinaibet Sabel Landaeta Bellutini y soy estudiante en la licenciatura de Diseño Digital y Animación y estoy cursando el primer cuatrimestre en la materia de Historia del Arte. El día de hoy les estaré compartiendo y comentando de una de mis corrientes artísticas favoritas en el arte, que es el postimpresionismo. Antes de empezar con el tema, les estaré respondiendo a las preguntas detonantes. 1. Describe qué rama del diseño o la comunicación visual piensas desarrollar profesionalmente a futuro. Las dos ramas en las que me gustaría desempeñarme profesionalmente serían la animación y la ilustración. La animación, ya que me gusta mucho el hecho de crear imágenes y objetos en movimiento y representar cualquier idea o transmitir cualquier mensaje a través de ella y que les haya llegado a muchas personas. Y la ilustración, al igual que la animación, me gusta mucho el hecho de representar, ya sean cosas, paisajes, lugares, momentos, etc., de maneras muy creativas y diferentes usando múltiples técnicas para realizarlas. 2. ¿Qué parte de la historia del arte es la que más te atrae personalmente? A mí me atrae el arte moderno, o también llamada arte de la edad moderna. 3. ¿Por qué te atrae esa parte de la historia del arte? Esta etapa del arte me parece bastante interesante, ya que durante ese tiempo sucedieron varios movimientos artísticos en el cual cada uno de ellos tenía su propio estilo y características únicas. Además que al final de esta época se tomaba más en cuenta explorar e innovar en la forma de crear obras de arte inspirándose en los sentimientos y emociones, o la excentricidad y la expresividad. 4. ¿Qué corriente artística corresponde a esa época histórica? Existen varias corrientes artísticas en el arte moderno, pero yo estaría hablando específicamente del postimpresionismo, una corriente artística que transcurrió a finales del siglo XIX y fue desarrollada por pintores con influencias del impresionismo. 5. ¿Qué elementos te parecen más interesantes de esa corriente artística? Algunos de esos elementos serían que juegan bastante con el color y la luz en sus obras y que representan mucho la cotidianidad que vivían los artistas en esa época. Momento histórico del posimpresionismo. El posimpresionismo fue una corriente artística que se creó de manera de reacción hacia el movimiento artístico de esa época, que era el impresionismo, mediante un grupo de artistas pictorinos que buscaban explorar nuevas formas de pintar de manera creativa, pero que lamentablemente la mayoría de ellos no fueron valorados en su época, ya que fue hasta que ellos fallecieron que se les dio el reconocimiento que merecían tanto a ellos como a sus obras. En esta corriente se basaba principalmente en crear emociones o generar una reacción hacia el espectador que veía las obras, experimentando de muchas formas y usando diferentes técnicas para conseguirlo. Este movimiento fue uno de los más importantes y sentó las bases para la exploración del arte contemporáneo en los años posteriores. El término posimpresionismo se utilizó por primera vez por el crítico de arte británico Roger Elliot Fry para calificar las obras que se exponían en Londres en los Grafton Galleries durante el año de 1910. En esta exposición se incluían las pinturas de Paul Cézanne, Vincent van Gogh y Paul Gauguin, los cuales son uno de los mayores exponentes del postimpresionismo. Año de la corriente artística. Esta corriente empieza a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Características. Algunas de las características del postimpresionismo son que emplea colores vivos y vibrantes, deja de lado el realismo y va más hacia la subjetividad, tiene una pincelada cargada y perceptible en la mayoría de las obras, predomina los colores y el uso de la luz al momento de pintar, representa cosas, momentos y paisajes de la vida cotidiana de la época, contiene distintos estilos y técnicas como lo son el puntillismo, el primitivismo y el japonismo en las obras. Buscaba transmitir emociones y sentimientos a través del simbolismo y la interpretación, y fue una de las corrientes artísticas que impulsó otros nuevos movimientos artísticos influidos por la misma corriente artística del postimpresionismo. Por ejemplo, el fauvismo, el cubismo, el expresionismo, etc.
Lugares representativos. El país principal en la que se originó este movimiento fue la Gran Francia durante las últimas exhibiciones del impresionismo. Sin embargo, los pictorinos poco a poco se fueron alejando de Francia, llevando sus técnicas y obras alrededor de la Europa occidental. Ejemplos del postimpresionismo, sus artistas principales. Ahora les voy a comentar algunas características de estos artistas con sus respectivas obras. Empezando por Vincent van Gogh. Vincent van Gogh fue un pintor neerlandés que en su corta carrera de 10 años realizó más de 2000 obras y es uno de los referentes más importantes de este movimiento artístico. Su estilo de dibujo se caracterizaba por la experimentación de colores vivos y su uso de pinceladas cargadas y bruscas, mostrando mucha espontaneidad y expresividad a lo largo de sus obras. Una de las obras más importantes y reconocidas de este artista es La Noche Estrellada, la cual muestra la vista que tenía Van Gogh desde su habitación mientras se encontraba internado en el Sanatorio Saint-Remy de Provence en Arles, Francia, reflejando cómo él se sentía al ver el cielo nocturno y la tristeza y enfermedad que cargaba encima en ese momento. La terraza de café por la noche es un cuadro que fue realizado tras la visita que hizo Van Gogh al Café de Place du Forum en Arles, en el centro de la ciudad. Esta obra muestra un característico contraste de amarillo y azul en su máxima expresión propia de Van Gogh. Paul Cézanne fue un pintor francés del cual se le conoce como el padre del arte moderno, que logró inspirar a artistas posteriores como a Henri Matisse y Pablo Picasso, por su uso de color, experimentando con las formas geométricas, el espacio y profundidad en sus creaciones. Los jugadores de cartas. En esta obra se puede observar cómo Cézanne pintó dos hombres campesinos jugando cartas y con una botella de vino entre ellos, aplicando una geometría simplificada, la técnica de fraseado y jugando con la perspectiva. Naturaleza muerta con manzanas. En este cuadro perteneciente al género de bodegón se puede observar que está compuesta de varios elementos como las manzanas y la botella de vidrio. Se destaca sobre todo por la perspectiva poco precisa que tiene en el cuadro. Paul Gauguin fue un artista francés que se caracterizó por su estilo sintetista y por experimentar con los colores, al igual que el enfoque temático y simbólico que añadió a sus obras. Sus pinturas se inspiraban mucho en el cloisonnismo y el primitivismo, y su arte influyó en algunas futuras corrientes artísticas como el impresionismo alemán y el fauvismo. Las mujeres de Haití. Esta pintura fue hecha tras la estadía que realizó Gauguin en Tahití, exponiendo a dos mujeres con distintas vestimentas, una con ropas originarias de la isla y la otra con una vestimenta occidental, mostrando la mezcla de costumbres que tenían los pobladores tras el colonialismo y las misiones católicas. El Cristo amarillo representa a un Jesucristo crucificado con un peculiar tono amarillo en su piel, usando la técnica de cloisonné. Gauguin se inspiró en una talla policromada del siglo XVII en la iglesia de Trémalo, en Pont-Aven, para la realización de esta pintura. Henri de Toulouse-Lautrec fue un pintor y cartelista francés que destacó por representar la vida nocturna en París de una forma muy expresiva y dinámica, usando la fotografía y la estampa japonesa como referentes, e implementando diferentes encuadres y técnicas de pintado rápidos y expresivos como algunos elementos clave en sus obras. En el Moulin Rouge, en este cuadro retrata y captura una noche en el antro Moulin Rouge, en el cual se puede visualizar a los amigos de Lautrec pasándola bien. Se destaca el uso de la profundidad, posicionando las figuras en distintos lugares de la pintura con una gama de colores oscuros. Y el Salón de la Rue des Moulins. Aquí podemos observar cómo Lautrec retrata a varias prostitutas esperando en un prostíbulo en la calle des Moulins en París. En este cuadro predominan los colores intensos y una composición descentralizada. Conclusiones y cierre. El postimpresionismo es un movimiento artístico realmente bonito y único. Trajo consigo una nueva forma
en la que exploraba el color, nuevos métodos para pintar y una nueva forma de ver e interpretar el arte, usando el simbolismo, la interpretación, la imaginación más que todo. Es sorprendente en cómo, a pesar de que las personas que llevaron a cabo este movimiento no eran conscientes del desarrollo que realizaban y que sus obras de arte no fueron valoradas en su época, a pesar de eso, hoy en día es una de las corrientes artísticas más conocidas e importantes, al igual que influyó muchísimo en las posteriores corrientes artísticas de su tiempo para formar el arte contemporáneo. La ilustración y la animación son unos excelentes medios para lograr expresar, comunicar o dar un mensaje a cualquier persona. Al igual que el postimpresionismo, estos medios emplean el uso de colores y el manejo de luz al momento de crear una obra. Puedo relacionar también estas cosas por el hecho de que en algunos casos buscan lograr crear una reacción hacia la persona que va a la obra con distintos propósitos, ya sea buscar una emoción en la escena de un cortometraje o largometraje, o al momento de crear un dibujo con su composición. Yo por mi parte me gustaría aplicar algunos de los elementos artísticos de esta corriente artística tan bonita en mis trabajos profesionales a futuro, ya sea el uso de los colores y la luz, o la forma en la que representan cosas de la vida cotidiana, con su estilo único al crear mis ilustraciones y animación. Bueno, esta ha sido mi presentación, espero que les haya gustado mucho, muchas gracias por escuchar y hasta luego.